Bienvenidas a un episodio más de Latinas Brillando. Yo soy Ali, estoy súper contenta de estar aquí. Hoy es un tema que me gusta mucho. Me parece muy curioso que antes era una niña muy tímida, muy penosa. No me gustaba nada estar en escenarios, cosas de poesía, cosas de debates, cosas de teatro, nada así que implicara que yo estuviera como haciendo cosas que alguien más me viera, tener una audiencia, ¿no? O sea, como que viéndome. Nada que tuviera que ver como con artes escénicas. Y hoy, a mis casi 33 años, es como un lugar como de mucha naturalidad. Ahorita que estoy hablando a la cámara, en mis canales de YouTube o cuando voy a dar una plática o algo así, ya lo veo como con mucha más naturalidad. Y les quiero contar cómo es esta perspectiva. Justamente en abril, o sea, en 2 semanitas, voy a dar una plática en la Embajada de México, aquí en donde yo vivo. Yo vivo en Hungría, en Budapest. Entonces voy a dar una charla por ahí para presentar mi libro, Brillar sin miedo, y justamente que se trata de este tema, ¿no? De cómo perder el miedo a usar tu voz, compartir tus ideas con una audiencia, en una junta, en un podcast, etcétera. Y me puse a reflexionar cómo este miedo que tenemos de hablar en público y hacer el ridículo. Y quiero como que desmantelarlo en este episodio, como que cuestionarlo un montón y también ofrecerte nuevas perspectivas de lo que a mí me ha servido, ¿no? Entonces, este miedo es súper común. De hecho, es de los miedos que casi todo el mundo tiene, como de los top de hablar en público, oratoria. Nos da mucho miedo como equivocarnos, que algo nos salga mal, que a alguien no les guste lo que digamos, que alguien nos cuestione, nos trabemos, que nos dé pánico escénico. O sea, hay muchos miedos, pero me quiero enfocar en el del ridículo. Para empezar, esto es normal, ¿no? Entonces todos lo tenemos. Creo que muchas de nosotras, que si queremos ser emprendedoras o tenemos un proyecto, en mi caso, por ejemplo, mi libro, y yo quiero que llegue a más manos, a más personas, sí o sí es necesario aprender habilidades de oratoria y habilidades, sí, para hablar de este libro, para que llegue a más manos, para darle visibilidad y no solamente a un libro, en tu caso puede ser un proyecto, un negocio, una idea, lo que sea que tú tengas, sí o sí hay que aprender herramientas de oratoria y a pararnos enfrente de un público y hablar de esto. Obviamente no tienes que ser una speaker, TED Talk, ultra star, pero sí como familiarizarte con eso de que hay una audiencia escuchándote y que están los ojos y los oídos en ti. Y eso es súper incómodo, pero bueno, les voy a contar un poco cómo lo he ido trabajando. Esto es muy mi estilo, ¿no? Entonces, tal vez no es algo como que muy típico de lo que tú vas a leer por ahí, pero es una perspectiva fresca y me ha servido a mí. Desmantelar el miedo al ridículo, empezando por decir qué es hacer el ridículo, ¿no? O sea, como que ese miedo yo lo tenía mucho, como de, me da mucho miedo que me haga el ridículo, es que sea como funny, como clumsy, como torpe, como que diga algo, como que eso me daba mucho pánico cuando yo empezaba a dar mis primeros talleres o a presentar como mis primeros proyectos como de emprendimiento. Y empecé a cuestionarme, ¿qué es hacer el ridículo? O sea, pregúntate para ti qué es hacer el ridículo, porque realmente hacer el ridículo, pues puede ser como, ay, me trabé y dije una palabra en lugar de otra. O hacer el ridículo es que esté parada frente a una audiencia y la presentación que yo traje no sirve o salió la foto de mi perrito en lugar. Entonces, como que hay muchos elementos de eso, como pregúntate para ti qué significa, porque muchas veces son constructos mentales. Ok, me da miedo o para mí hacer el ridículo es que esté presentando algo y que de la nada, en lugar de la presentación, salga mi fondo de pantalla que es mi perrito. Es como, si lo ves así, como que no es malo para nada, o sea, es humano. Y creo que este es el cambio que yo quiero que tú tengas. Vamos a humanizarnos más. Y para mí eso ha sido como la herramienta infalible de todos los talleres que yo he dado, porque empecé a conectar con mi lado humano. Dejé de querer ser perfecta, eh, y acepté mi humanidad por completo, por completo. Y eso es bien difícil porque si vienes de un contexto empresarial en donde que el Shark Tank y que todo tiene que ser súper wow y perfectísimo, obviamente esa es como tu escuela y tu entrenamiento y si haces algo fuera de eso, es como, shit, me equivoqué, no sé qué, no sé qué. Entonces yo estoy hablando también como de contextos en donde tú realmente quieres estar, en donde tú realmente quieres compartir, en donde si estás también conectada con tu audiencia. No estoy hablando como de lugares en donde te estés súper forzando a estar. Ahí yo pues siempre recomiendo como ve a los lugares en donde sí quieres estar, en la audiencia en la que sí quieres tener y sí quieres hablar, ¿no? Entonces, bueno, pero si vienes de estas escuelas o si ves como, por ejemplo, el pitch de Shark Tank es como, oh my God, qué difícil, tienes que ser perfecta. Mi perspectiva es, regresa a tu humanidad
Y entonces cuando te vuelves humana y la aceptas, la verdad, el ridículo comienza como que a diluirse. Yo les voy a contar como 3 cosas que uso para diluir el ridículo y hacerme más humana, ¿no? Lo primero es el humor. El humor te hace como invencible. O sea, tú ve a los comediantes, no sé si tengas algún comediante, yo amo el stand-up comedy y sobre todo el mexicano. El humor mexicano me fascina. O sea, me da mucha risa, pues. Y entonces amo ver a los comediantes mexicanos, sobre todo. Verlos es como cómo se hacen, cómo se burlan de ellos mismos y de ellas mismas. Una vez que tú te puedes burlar de ti y conoces tus imperfecciones y te paras frente a un público y puedes estar ok con que tengas imperfecciones y burlarte de ellas, te vuelves invencible. Entonces, por ejemplo, a mí me sirvió mucho eso en... Yo vivo en Europa, pero soy mexicana. Y entonces aquí, pues casi todo lo que hago, que es en persona, es en inglés. Entonces, pues yo estoy consciente de que mi inglés no es perfecto, no es un nativo. Cuando yo me empecé a burlar de mí, y no este sentido como que sobreusarlo, simplemente como de que yo estaba hablando de algo y de pronto decía como una palabra que siempre me cuesta. Por ejemplo, todo lo que tenga TH me cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que decía de thought, y entonces cuando me trababa, yo me empezaba a cagar de risa y era como de latinos find it so difficult, this word. Y entonces todos se reían y todos nos reíamos juntos. Y entonces ese momento que es hacer el ridículo, entre comillas, se convertía en algo chistosón, ¿no? Entonces yo estaba explicando algo acá que no tenía nada que ver. Entonces estaba dando una presentación de emprendimiento, no sé, no me acuerdo ni qué era. Pero entonces yo en el momento en el que decía algo como medio, sí, como que medio chistosón o como que algo que antes, cuando yo me aferro a ser perfecta, hubiera sido, ya la cagué, lo pronuncié súper mal. Y si yo me río y lo hago como más evidente, no hay ridículo. Ya no existe. O sea, como que yo soy la que me estoy, entre comillas, ridiculizando, pero intencionalmente. Entonces se diluye ese miedo del que dirán, porque es como, yo también me di cuenta de esto y yo también lo acepto y yo también me río contigo. Y te doy además el permiso de reírte de mí y yo me río contigo. Entonces, imagínate qué ligereza vivir así. Bueno, entonces esto es una parte eh, como humorística. Aprende de los stand-up, de los stand-uperos, ¿no? Aprende de ellos. Cómo usan inclusive su aspecto físico, ¿no? O sea, como cositas así. Obviamente requiere de mucha seguridad también como decir, ok, yo sé que no, esto no es mi fuerte y lo voy a aceptar públicamente, qué miedo, pero creo que puedes elegir, ¿no? O sea, no es todo, o sea, no es todo, no es como decir, ay, no me gusta que, no sé, tengo un grano, tal vez no voy a hacer el comentario de ese grano ese día, no me sentí cómoda, pero igual elegir una que otra cosa, ¿no? Yo te lo doy el ejemplo de mi pronunciación, ¿no? Entonces, y se hace chistoso porque es como de, ay, a los latinos nos cuesta tanto trabajo siempre decir estas palabras. Es un tipo Sofía Vergara, ¿no? Como de, güey, ¿sabes que es mega imperfecto su inglés? Pero eso la hace tan ella y tan humorística. Claro, en su caso, pues es una actriz y obviamente eso le ayuda a ella como en sus roles. Tampoco nos vamos a caricaturizar tanto, ¿no? Otra forma en la que yo diluyo, deshago, destruyo el miedo al ridículo es a través de mi vulnerabilidad. Porque si yo estoy enfrente de un público o yo estoy compartiendo algo y de verdad me siento nerviosa o de verdad ese día algo en la mañana me pasó, hay veces en donde simplemente compartirles eso te quita una carga de encima y la gente te empieza a humanizar y te empieza a ver como humana y vulnerable, ¿no? Entonces es como, wow, no sabía que esta chica que está acá, que toda aquí bien empoderada y perra, no sé qué, también la pasó mal tal vez en la mañana, tal vez había tráfico, tal vez está nerviosa este día. Y entonces si tú inicias esa charla o si tú estás conversando y dices como de, ¿sabes qué? Como que tenía nervios y ahora ya que estoy hablando como que me estoy relajando más. Pero desde una perspectiva muy natural es válido también, ¿no? Entonces, ser vulnerable y compartir esa vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, hay eventos en donde yo he estado y que de pronto sí es como de, oigan, esta es la primera vez que hago algo así y la verdad me pone un poco nerviosa, pero pues creo que es parte de. Entonces, automáticamente te hace muy humana y entonces ya no, los demás ya no te van a estar viendo con esa vara de, a ver, cómo habla y así, porque estás como, pues soy como ustedes, simplemente yo este tema lo he explicado más, lo entiendo mejor, soy más experta en esto, pero cualquiera de nosotros podría estar en esta situación. Otra forma de deshacer el ridículo es como ponerte en contacto con tu sombra.
En inglés se le llama shadow work, en español, pues como trabajo de sombra. La sombra es todo eso que habita en nosotros y en cada uno de nosotros, pero que es como esta parte que nos cuesta trabajo verla, aceptarla, porque no es como lo más luminoso, bien vibroso de la vida, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué nos encanta contar? Ay, soy una mujer emprendedora e inspiradora que escribe y es como, sí, pero también a veces siento envidia, a veces me critico, a veces critico gente, a veces estoy de malas, a veces soy pesimista. Pues esas son tus sombras, son cositas que no son tan gratas de aceptar, pero sí existen en cada una de nosotras. O sea, son esas cosas que tú solo hablas con tu mejor amiga, la verdad. Y a veces, ¿no? O sea, a veces hasta nos da penita como decirlo. El trabajo de sombra es como ver esas partes de ti como más oscuras. Y entonces cuando tú estás ya en contacto con esa sombra, ya no te sorprende tanto si estás tú con una audiencia hablando en público y ya no te sorprende tanto si hay alguna observación o si pasa algo. Es conocerte a ti. Entonces, a ver, te voy a dejar un ejemplo. Si estás en un taller, por ejemplo, la computadora, el cable no funcionó y entonces como que decirlo, oigan, yo tiendo a ser súper desesperada con estos temas de tecnología y este cable no está funcionando y ahora ya me puse nerviosa. Decirlo de esa manera es como otra vez humanizarte y hay que ser como muy cuidadosos con qué decir y no, pero es como humanizarte y como decirle y como quitarte esta carga de encima de que en lugar de que vean que tú ya te estás poniendo nerviosa o te estás desesperando o así, si tú lo dices, te aligera automáticamente. Inténtalo un día, por ejemplo, con esta tecnología, ¿no? Como de, lo estamos intentando, pero la verdad, no soy tan buena en tecnología. Voy a pedir ayuda de un equipo. Otra vez, te humanizas, lo aceptas, te aligeras. Estas cargas se van aligerando cuando vas siendo más humana. Entonces, esa es la clave de esto. Vulnerable, humana, usar humor y conocer tu sombra. Tenemos muchas sombras y, por ejemplo, yo descubrí también la mía, ¿no? O sea, como que de pronto a veces yo me frustro, por ejemplo, cuando alguien no me entiende en algún taller y me está preguntando como frente a un público de, pero es que esto, pero no entiendo, pero ¿por qué? Y así, y es como que pasan minutos y me sigue preguntando frente a una audiencia y lo que yo ya entendí de eso es como que sí, claro que les respondo y lo aclaramos, pero si ya esta persona se está clavando muy cañón en eso, es como, déjame terminar esta idea y lo vemos como como que en el break y lo vemos tú y yo solas, como que uno a uno, y entonces ya profundizamos. Eso yo ya aprendí que a mí me funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tal vez viene en la sombra de la desesperación. Tal vez me desespera tener que estar como repitiendo, repitiendo, repitiendo frente a una audiencia, como que siento que les estoy quitando su tiempo para explicar algo tan específico que solo a una persona le está como dando vueltas, pero otra vez regresamos pues necesitamos un poco de experiencia también como para identificar estas situaciones, ¿no? Porque hay veces que también sí tienes que explicarlo porque es una pregunta que todos tienen, pero si es algo muy específico, o casi casi que ya se vuelve una consulta uno a uno, ya mejor yo decido como nos vemos en el break, lo vemos juntitas, ¿vale? Y ya. Y entonces otra vez vuelves a ser humana y a decir, sí, güey, la verdad es que sí me desespero explicarlo 40 veces, sí, güey, la verdad es que sí me desespero o sí me impacienta esto, pero cuando tú ya conoces tu sombra, ya no te llevan por sorpresa. Entonces tú estás presentando algo, imagínate que nunca has hecho ningún trabajo terapéutico ni nada, tú estás frente a una audiencia y empiezas a hablar y alguien te dice como, no sé, puedes hablar más despacio, es que hablas muy, muy rápido y es como, fuck. Pero si tú ya te conoces, ay, sí, ya sé que tiendo a hablar rápido. Gracias por el recordatorio. Sí es cierto, tiendo a hablar rápido. Me voy a relajar más. Ya, se diluye ese ridículo, ese miedo, ese que dirán, porque si no lo hacemos, todo va a estar cargando en toda la presentación esa idea de que, fuck, ya la cagué, hablé rápido, esta persona no le gustó. Entonces, como que si tú ya lo aceptaste, es muchísimo más fácil aceptarlo en público. Entonces, todo empieza como desde adentro. Y bueno, es lo que les quería compartir hoy. Eso es lo que yo siempre uso en todas mis presentaciones, en todas mis conferencias, en todas mis charlas, en todo, porque es como, quiero que me vean una versión muy humana y de frente aceptar que yo no soy perfecta, que yo no soy un robot, que yo no soy sí, una robotcita como que diga todas las palabras correctitas, que me voy a equivocar en algún momento. Tal vez me voy a trabar, tal vez tengo que pararme a tomar agua, tal vez se me vaya alguna palabra, tal vez mi presentación vaya a tener algún typo. Es como volverte humana y decir, sí, o sea,
lo estoy haciendo lo mayor posible. Obviamente te preparas para tus temas, obviamente te preparas para compartir la audiencia, pero no hay una forma de ser perfecta. Obviamente hay oradores que tienen muchos años, una trayectoria muy grande, no sé, Oprah. O sea, dices, güey, Oprah, ¿qué onda con tu elocuencia, con la forma de contar historias? Qué preciosa. Pero pues son décadas. Entonces, obviamente, ella inició de igual cagándola, diciendo una que otra palabra mala, sin pronunciar algo bien. Así empezamos todos, todos, todos. Y entonces, si estás tú en este proceso, ve diluyendo el ridículo con estos pasos. Y obviamente también lo más importante es que estés en espacios en donde realmente quieras brillar, ¿no? Y eso lo menciono mucho en mi libro, como tampoco te pongas en espacios en donde la verdad no te interesa, no te gusta, no te sientes cómoda, pues cuestiónate si quieres brillar en esos entornos, ¿no? O sea, y elige también bien en donde sí quieres llevar tu voz, tus palabras, tus ideas con el mundo, porque si estás en un entorno incorrecto, te vas a sentir mal todo el tiempo, aunque hagas esto que te digo. Si estás en un entorno juzgón, feo, malvibroso, de gente negativa, criticona, ¿qué haces ahí? Entonces también cuestiónatelo, ¿a dónde quieres tú brillar, florecer, llevar tu brillo y tus palabras? Entonces, bueno, eso fue, ya me alargué un montón, pero bueno, espero que te haya funcionado. Si te gustó esto y quieres apoyarme, compra mi libro, Brillar sin miedo, te dejo el link. Justo hablo de esto en el libro, les cuento mucho, mucho de mis historias, un montón de anécdotas y de ejemplos de clientas mías y bueno, también las mías. Te mando un abrazote, gracias por estar acá.